Buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé cuándo vamos a ver este video, porque ahora nos olvidábamos que estos videos se ven en cualquier momento del día, que es una reunión de oración, digamos, en el sentido de, como no podemos orar comunitariamente en otro espacio, tenemos este tiempo a través de este estudio de la pandemia económica basado en la experiencia del profeta Habacuc. Cerramos estos encuentros con oraciones en casa, así que ese es el objetivo de esto. Repasamos un poquito, unos minutos nada más, todo lo que se vivió en el libro. El capítulo 1 es una observación de Habacuc sobre la situación, la realidad y la circunstancia crítica que vivía su pueblo, que le reclama a Dios, le pide, le exige, lo censura, por decirlo de alguna manera, en el sentido de por qué Dios no hace nada, no ve, no hace, todo eso que muchas veces nosotros caemos. Dios le responde diciendo, sí, yo veo lo mismo que vos, no es que estás mirando mal, pero le responde de una manera de acción totalmente impensada para Habacuc, que iba a utilizar un pueblo pagano, un pueblo hostil, incluso para ellos, como instrumento de él para sacudir las bases de su propio pueblo. Y a través de toda esa invasión y toda esa problemática, el pueblo iba a hacer, a través de esa forma, iba a recapacitar y valorar sobre lo que tenía. Que hacemos una pausa, un paréntesis acá. Este tipo de pandemia, lo que estamos viviendo, esta cuarentena, es una oportunidad para valorar, que nosotros podamos valorar lo que teníamos antes, ¿no? Porque ahora no tenemos un montón de cosas. Si hacemos un repaso, no podemos hacer fiestas, no podemos visitar gente, familiares, nietos, sobrinos, amigos, no podemos celebrar cumpleaños con mucha gente, no podemos venir a las reuniones, no podemos comprar algunas cosas, no podemos intercambiar en ese trato comercial que se tiene con algunos negocios de barrio que todos tenemos, con aquel que conocemos de muchos años, conversaciones, parece que estamos todos preocupados porque si el otro me contagia, yo contagio al otro, y toda esta nueva normalidad genera y debe generar en el corazón una valoración sobre lo que teníamos. Esto fue lo que le pasó a Habacuc. Y Habacuc no lo aceptó, le costó asimilar esto, como a muchos de nosotros nos cuesta, y Habacuc ya ahí en el capítulo 2 vimos esa exigencia, yo voy a seguir orando por esto, y Dios le sigue respondiendo de la misma manera. Y ahora entramos al 3, capítulo 3, donde Habacuc hace una oración en función de todo ese proceso de trato de Dios para que él pudiera enfrentar esta pandemia de una manera correcta. Entonces dice el capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Muy bien, escuché todo lo que dijiste y ahora tengo temor. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Lo primero que notamos ahí, una de las reacciones en el proceso que Dios tiene con Habacuc, dice que temí, dice ahí, temí. Y no nos habla de un temor normal. Nosotros caminamos por algún lugar y vemos un perro que está ladrando y viene hacia nosotros, tenemos temor, normal, ¿no? O otro tipo de cosas. Temor a un montón de cosas. Después están las fobias, que algunas personas van adquiriendo en su vida por otros temas psicológicos y demás. Las fobias al encierro, las fobias a ciertos animales, las fobias a los espacios abiertos, un montón de situaciones que son producto de una psicología que traspasa el miedo normal, ¿no? Pero acá no se refiere al temor, digamos, un temor por el sufrimiento, por algo que le podía pasar. Acá es un temor por haber escuchado a Dios, que es muy diferente a los otros temores, ¿no? Es un temor que en algunas traducciones lo traducen como reverencia, pero también no tiene el peso del temor de Dios, ¿no? La palabra reverencia, nosotros en nuestra cultura la tomamos como si aparece una persona importante, le hacemos una reverencia, ¿no? Aparece un presidente, aparece alguien clave o socialmente reconocido,
y le hacemos una reverencia. No nos hablamos, esto es una sensación donde todo el ser es conmovido. ¿Se acuerdan que, y esto lo vamos a hablar en algunos mensajes en los domingos, cuando Pedro experimenta aquel asombro por la pesca y de pronto dice, le vino un temor de Dios importante, ¿no? Es decir, el temor de Dios era lo que gobernaba al ver a ese Señor del universo que tenía poder, que era santo, que amaba a su pueblo y aún permitía o usaba situaciones impensadas, y al verlo en toda esa plenitud dice, tuvo temor. En el versículo 16 también está la misma reacción. Oí y se conmovieron mis entrañas, ahí está, ¿no? A la voz del Señor temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habla de una persona que ante la presencia o la palabra de Dios tiene una reacción física y emocional tan intensa por la seriedad de las cosas que estaba escuchando. El corazón se aceleró, los dientes rechinaban, los huesos estaban como temblando, era incapaz de sostenerse, tenía como un colapso, ¿no? Estaba los labios temblando, zumbando. Es decir, esta reacción a la palabra de Dios es llamativa. Y una de las cosas que deben suceder como fruto de esta pandemia económica es un profundo temor de Dios. Yo creo que nosotros venimos viviendo situaciones, tal vez unos menos y otros más, algunos con alguna escasez, otros menos, ¿no? De eso, con la abundancia de bendición que tenemos en la casa de Dios, a través de estudios, de devocionales, de escuela dominical, de mensajes, de canciones, tantas cosas, hace que muchas personas caemos en la tentación de familiarizarnos con la cosa y perder el temor. Es decir, ya no tenemos la misma reverencia que teníamos antes. Yo no sé si usted recuerda, a veces hasta perdemos digamos, o nos olvidamos del momento cuando alguna persona que no venía de un contexto cristiano, que realmente no se dan esas sensaciones, pero una persona que venía perdido del mundo, destruido, al límite de perder todo, al límite de estar tan mal que no saber qué hacer, de pronto escucha el Evangelio, de pronto alguien se le acerca con una palabra, y nos sucedió la conversión, que puede haber sido en un culto o en algún amigo o algo que leímos. Había una sensación, había no sé, yo estoy contando lo que me pasó, había todo un sacudón interno por la revelación de la bendición de lo que Cristo hizo por amor a nosotros, ¿no? Y ese respeto tan intenso que tuvimos al inicio, y que después tal vez los primeros pasos de la fe, venía a la casa de Dios con todos los miedos que uno puede tener, cómo será la gente, cómo me tratarás y esto y lo otro, todas estas cosas que nuestra cabeza hace y no Dios y la palabra, ni siquiera los hermanos se lo plantean. Uno viene con todo eso a un espacio cristiano y escucha la palabra y la enseñanza y el asombro y la maravilla y la contemplación de eso también hace que uno tenga cierto temor y obedece al Señor y no sigue adelante en algunas prácticas antiguas por ese gran amor recibido y ese temor de Dios que se ha incorporado a nuestro ser. Esa situación inicial, ¿no? Esa situación inicial se pierde muchas veces. Yo no digo todas las veces porque no quiero ser... Primero que no tengo la facultad para medir esto, testearlo, porque es una palabra de este tiempo bastante conocida. No puedo testear esto, pero muchos de nosotros hemos perdido eso. Porque claro, una cosa es cuando uno tiene hambre y le regala una comida en un restaurante, cómo come, cómo se maravilla de todo eso. Y otra cosa después ir siempre a ese restaurante y comer, todo tipo de variedades. Llega un punto que caemos en la tentación de lo familiar, de que aún en nuestra cabeza yo me lo merezco. Yo merezco que recibí esta comida, y empezamos el otro cuadro cristiano que es enfermizo, que es examinar la comida. ¿Y qué es examinar la comida? Es decir, le faltó sal,
tiene poca, tiene mucha, el cocinero tuvo flojo en esto, empezamos a analizar la palabra de Dios desde ángulos sumamente irrespetuosos. Y miramos hacia el maestro o hacia la persona de turno y lo asociamos como el responsable de muchas cosas, cuando Dios es el que habla. Y entonces decimos, palabra de Dios, no palabra del maestro. Ahora, a eso se está refiriendo Habacuc. Y a eso nos referimos en este jueves, en este estudio. Habacuc tuvo en esa pandemia económica un avivamiento, un despertar de su profunda actitud hacia la palabra. En lugar de cuestionarla, en lugar de ser hipercrítico con el restaurante, empezó a tener una actitud de temor porque todo su ser se conmovieron al escuchar a Dios en la palabra que siempre es vigente. En esta semana me compartieron un mensaje de una persona que está trabajando en una iglesia hispana en Estados Unidos, una iglesia donde están viviendo otro tipo de tratos a nivel del Estado en relación a la iglesia. No conozco mucho los requerimientos que el gobierno, o lo que el gobierno proyecta que va a hacer hacia más adelante. Pero noté al predicador muy enojado con ciertas cosas que estaban viviendo y con lo que la iglesia le podía pasar. Y una de las cosas que él transmitió, y me acordé en esta semana, en este estudio que estamos haciendo, era la ausencia del temor de Dios, justamente, que había visto en el pueblo donde él pastoreaba. Porque claro, la ausencia de no vernos y todo lo demás hace que uno reflexione más. Y justamente esto él hizo notar, cuando estaba predicando el domingo pasado en esa congregación de bancos vacíos como estamos acá, pero que nos imaginamos a la gente que está mirando. En este traslado de la pérdida de apetito y la exigencia por la comida excesiva, la selectividad que muchos cristianos tienen, este domingo voy, aquel no voy, no como un espacio religioso de que tengo que ir porque tengo que ir, no, sino como una elección según cómo me levante, voy, no voy, total Dios no me castiga, es cierto, no pasa nada si uno se ausenta, pero en esa liviandad que se va exacerbando con otras cosas, con una falta de vida piadosa, de búsqueda de la palabra y otros factores, esa ausencia de temor de Dios que hay en nosotros. Y él hacía notar que al terminar los mensajes había gente que se le acercaba, o comentarios en la semana, o por los medios de comunicación en las redes, analizando el restaurante en aspectos totalmente intrascendentes que no hacen para nada una vida más fuerte en el Señor. Entonces, esto es un gran punto en esta pandemia económica que tenemos que rescatar como Iglesia de Cristo. El apetito por lo esencial que es escuchar con ese temor de Dios cada palabra que se nos da. Una cosa importante que debemos rescatar es: tenemos acceso a esta palabra. Y como la iglesia de Éfeso decía el Espíritu Santo, habla a las iglesias, dice ahí en Éfeso, ustedes hacen todo muy bien, tienen un cristianismo de muchos años, trabajan un montón y damos gracias a Dios por todas las cosas que se hacen. Desde esta filmación que estamos teniendo, hay mucha gente trabajando en esto, como otras cosas para beneficiar al prójimo. Bárbaro, iglesia de Éfeso. Pero dice, vamos al principio. ¿Cómo eras al principio? ¿Cómo era tu amor al principio? Y dice, tengo contra ti. Todo lo que vos tenés es maravilloso, pero tengo contra ti una cosa sola. No tengo muchas. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Es esa situación inicial que yo transmití. Que no tiene nada que ver en la confusión que hay ahora el romanticismo con el amor. Algunos creen que en el matrimonio, porque no tienen las mismas sensaciones románticas que al principio cuando se casaron, el amor ahora no está. No, el romanticismo era una ilusión en el inicio. Y los que están empezando como pareja tienen todo esto y se creen que esto va a ser así toda la vida. Esto es una ilusión del momento. Después viene la otra parte. Cuando habla del primer amor es ese mismo respeto, ese mismo temor, esa misma hambre,
esa misma necesidad que tenías de mí como al principio. Porque clamar a Dios y orar no es una cosa, una actividad a realizar, sino es una necesidad que tenemos todos. Y entonces, este pastor tenía en esa excesiva exigencia de los cristianos y en esa sobrevaloración de la multitud, de estar todos juntos, una sobrevaloración que tenían, hemos perdido el cauce de la búsqueda de Dios. Y bueno, terminaba el mensaje, que no es lo que nos pasa a nosotros, gracias a Dios, pero lo mencionamos, terminaba el mensaje diciendo que nadie nos va a prohibir hacer iglesia. No sé qué es lo que está pasando en ese contexto, pero lo dijo por algo. Nadie nos va a prohibir hacer iglesia. En el futuro, si no vamos a permitir, decía, que los niños vengan a la casa de Dios, si no van a permitir que los ancianos vengan a la casa de Dios, con todas las cosas adecuadas en el futuro, bueno, nosotros tenemos que hacer iglesia en otros lugares, o al aire libre, o en otros espacios. Y lo noté enojado cuando decía eso. Pero hay una cuota de verdad. La iglesia está donde está cada uno de nosotros. Cuando nos permitan volver y regresar con todos los permisos adecuados, volveremos. Pero que este tiempo de ausencia nos permita volver a las raíces. El temor a perder o a que nos falten cosas económicas debe ser menor al temor que debemos tenerle a Dios y a su palabra. No sé qué te parece, pero te invito a que le digas, Señor, gracias en este encuentro, en esta reunión de oración, y ahí podemos orar, hermanos, por los necesitados de esta semana, los enfermos, las necesidades personales y de otros. Oramos porque es un tiempo de oración y pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas para que el Señor pueda obrar con su poder y actúe con su eficacia. En el nombre de Jesús, amén.